Bueno, entonces hemos visto que se podía trabajar con 4 fases hasta ahora con una amplitud limitada. Esto se ha llamado QPSK, que se diferencia de BPSK, que era cuando trabajamos en forma binaria, es decir, con 2 fases nada más. Eso era B larga PSK. Y ahora estamos trabajando con QPSK y vamos a ver otras variables que hay en cuanto a la modulación de fase, ¿no? Vamos a ver inicialmente cómo trabaja la modulación de fase, la modulación de frecuencia y la modulación de amplitud con el método de 2 bits, o sea, el método D-bit, que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces ahí vemos una modulación de frecuencia del 1,0, del 0,0, del 0,1 y del 0,0. Ahora la modulación de fase de los mismos secuencias de bits y la modulación de amplitud de los mismos bits, ¿sí? Entonces vemos ahí con toda claridad, cómo el 1,0 tiene una frecuencia, el 0,0 otra frecuencia, el 0,1 otra frecuencia, o sea, la misma que original, y el 0,0 otra frecuencia. Y acá la vemos el cambio de a 2 bits, pero en este cambio de fase, veníamos con una fase así, la cambiamos a 180, después la cambiamos de vuelta a la que venía, y después de vuelta a 180. Y acá el último, vemos cómo cada par de bits tiene una amplitud diferente a la anterior. Se ve ahí bien clarito. Acá con el software ponemos otra palabra digital y vamos a repetir los bits. Vemos 0, 0 en fase, 1, 1, 1, 0 y 0, 0. Eso es una modulación en fase. Perdón, de frecuencia. Ahora de fase para los mismos D-bits y ahora en amplitud para los mismos D-bits. ¿Sí? Entonces se ve bien clarito cómo de a 2 bits también se puede hacer modulación en fase y modulación en frecuencia y modulación en amplitud de a 2 bits. Bueno, pero acá Pérez había propuesto alguna cosa diferente. Y Pérez lo que propuso que es más bits. Y bueno, si nosotros tenemos más bits, por ejemplo, 3 bits, como esto, también podemos decidir, si tenemos 3 bits, entonces podemos tener que a palabras de 3 bits, ¿sí? Cada 3 bits, en vez de tener cada 2 bits, tomemos cada 3 bits y tomemos entonces el doble de fases. Y entonces vamos a tener una de 135, otra de menos 135, pero fíjense cuál es la diferencia entre esta y esta. ¿Cuál es la diferencia? Diferente valor de tensión. ¿Sí? Entonces, al poner una variable más, tomamos una variable más. Entonces es que vamos a tener para el 0, 0, 0, vamos a tener una fase de menos 135 grados, pero vamos a tener una amplitud de 0,765 voltios. Pero para el 001 vamos a tener la misma fase de menos 135 grados, pero una amplitud de 1,848. Entonces así estamos duplicando la cantidad de formas de transmitir, solamente lo que hemos hecho es tomando 2 valores de amplitud. Entonces hemos incorporado un bit más y hemos incorporado 2 valores de amplitud diferentes, lo cual nos está dejando
que tengamos una mayor velocidad, obviamente. Esto, si lo representamos, va a quedar así. Fíjense que tenemos una constelación en donde tenemos lo mismo que teníamos antes, o sea, más 45, más 135, menos 135 y menos 45, pero vamos a establecer que para cada grupo de 3 bits vamos a tener diferentes amplitudes. Entonces, a nivel circuital no hemos cambiado prácticamente nada, pero la velocidad se nos fue mucho más arriba. Y ahí tenemos un 8 QAM. Fíjense que ahora ya no le llamamos solamente QPSK, sino este se llama 8 QAM, porque tenemos 8 posibilidades diferentes de transmitir información y estamos haciendo una modulación en fase y una modulación en amplitud al mismo tiempo. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que decir sobre esto. ¿Se entiende bien? ¿3 bits son lo máximo o se puede No, más? por eso justamente estaba preguntando. ¿Y podemos hacer algo más? Sí se ¿A alguien puede, se que le no. ocurre O a sea, que partir sería de esto como, que pudiéramos hacer algo más? pero fue un ejemplo que nos hicieron, eso que no es como la puerta de entrada y salida. O sea, que vos vas poniendo más variable y va aumentando la cantidad. Por supuesto. Sí, Sería lo sí. mismo que no. Claro. O sea, nosotros al poner más grupos de bits, lo que estamos haciendo es que nuestras palabras digitales se transmitan más rápido. ¿Sí? Claro. O sea, estamos Sí. introduciendo una variable, como usted dice, una variable más, y entonces estamos haciendo que los sistemas sean más rápidos, porque por supuesto que cuanto más bits transmitamos con una sola señal, entonces estamos multiplicando la velocidad. ¿Sí? Por eso vuelvo a preguntar, ¿a alguien se le ocurre alguna otra idea aparte de esto? Mm, Y digan lo primero que se le ocurra. Capaz que puede estar bien. Papas. Bueno, Papas. a la 1, a las 2, a las 3, se acabó. Sigamos. Entonces, ven, ahí tienen ya el diagrama hecho, fíjense, con cambios de fase, pero también con cambios de amplitud según la palabra de 3 bits que estamos introduciendo, ¿no? Perdón, ¿pueden apagar los micrófonos? Bueno, de esta forma ya el ancho de banda se ha hecho 3 veces más grande que lo que era antes. Por lo tanto, pueden entrar ya no 2 veces más canales, sino pueden entrar 3 veces más canales. ¿Sí? Y entonces tenemos acá esto, ¿no? El esquema, que teníamos cuatro fases con, con una sola amplitud, y acá tenemos entonces el esquema que se llama 8 QAM, que tenemos 2 amplitudes y 4 fases. Pero veamos si podemos ir más arriba. Entonces, bueno, acá tenemos el esquema de transmisión de 8 QAM. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, la velocidad se fue a 24, ¿sí? O sea, 24 veces más grande la velocidad. Pero veamos si no podemos hacer un 16 QAM. Fíjense el esquema de 16 QAM. En vez de tener 4 fases, tenemos 8 fases. ¿Por qué no? Perdón, tenemos 12 fases y 3 amplitudes diferentes. Entonces podemos tener 12 fases y 3 amplitudes diferentes. ¿Podemos hacerlo? Sí, por supuesto que podemos tener lo que queramos. Podemos tener, por ejemplo, acá tenemos el de 4 amplitudes y 8 fases. Incorporamos la fase de 0, la de 180, la de 90 y la de menos 90. Entonces fíjense que acá tenemos un esquema de 16 QAM. Acá también tenemos un esquema de 16 QAM, donde
tomamos más cantidad de fases, acá tenemos 8 fases, y acá tenemos 2 amplitudes y 8 fases, y también nos está dando un 16 QAM. O sea que nosotros podemos tener 3 formas diferentes de hacer 16 QAM, y la tecnología sigue siendo lo mismo, e incrementamos mucho más el ancho de banda. Entonces ahí estamos yendo a un ancho de banda muchísimo más grande que cuando tenemos una sola modulación de fase. Entonces podemos ver que podemos tener modulaciones que son QPSK, 8 QPSK, 8 PSK, un 8 QAM, un 16 PSK o un 16 QAM. Y nos preguntamos, y le hago la pregunta a ustedes, ¿y podemos ir más para arriba? Sí. Claro que podemos, obviamente que vamos a poder. Y vamos a ir aumentando justamente la cantidad de bits que transmitimos. Y entonces les muestro, para terminar, un diagramita. Este es un documento que ustedes van a tener, que es sobre cable módem. Entonces empezamos a ver sobre cable módem y decimos, ¿qué es esto? A ver, tiene un sintonizador, tiene un modulador y un demodulador, tiene un generador de interfaz de dirección MAC y tiene una interfaz que puede ser USB o algún tipo de interfaz con el usuario. Puede ser PCI, Ethernet. ¿Les suenan todas estas palabras? La pregunta es para que me la contesten, por favor. ¿Les suenan algunas de estas palabras que dicen acá, modulador, demodulador, MAC e interfaz? ¿Les suena? Si uno se las dice ahora, ¿les A suena? mí no. A mí sí. Sí, ¿Modulador, les suena? Sí. Sí, es lo porque que estamos vimos. hablando de moduladores ahora. Lo De vimos la clase modulador pasada. les suena porque es lo mismo. MAC ya la conocían. La Interfaz computadora. USB, interfaz Ethernet, interfaz PCI, les suena. Digamos, la única Sí. palabra que no les suena de acá es sintonizador. Pero esa la conocen en la También. vida diaria, ¿no es cierto? Claro. La radio. Sintonizar. Claro, la radio, por ejemplo. Entonces, fíjense que ahora ya ven un esquema de un cable módem y no les resulta desconocido todo esto. Pero veamos un poco más. Vemos los canales de upstream y el canal de downstream, o sea, el canal de subida y el canal de bajada. ¿Les resulta complicado? No, porque decimos, tenemos un ancho de banda para subida de señal y un ancho de banda para bajada de señal. Ya no resulta tan complicado qué es lo del ancho de banda, ¿sí? Entonces dice ancho de banda de 6 MHz en los Estados Unidos y 8 MHz en Europa. Y cuando le dicen modulación, fíjense que dice 64 QAM con 6 bits por símbolo, la normal, y 256 QAM con 8 bits por símbolo. Es la más rápida, pero también la más sencilla de los ruidos. Les pregunto, ¿son palabras que les resultan raras ahora? No. Claro, No. si decimos 64 QAM, quiere decir que tienen varias amplitudes y tienen varias fases. O sea, si nosotros a la de 8 QAM, que habíamos visto, le ponemos 2 tensiones más, ya estamos en 8 por 2, son 16. Perdón, por 2 ya la tenemos que multiplicar por 4. Y a esos 4 los podemos multiplicar por otros 4. Por lo tanto, podemos llegar fácilmente a 64 QAM y a 256 QAM si nosotros hacemos con más fases. Entonces, este es el objetivo que tenía esta clase, ¿no? Justamente que entiendan el significado de cada una de las modulaciones, en donde vamos a tener que la mayoría de las modulaciones modernas o son algún tipo de modulación de fase
o algún tipo de modulación de amplitud y fase en cuadratura, tal como QAM o como alguna variable de QPSK. De ahí, dentro de los QPSK y de los QAM, va a haber algunas modificaciones que tienen que ver de cómo se arman estos sistemas de modulación y que permite que se sea menos sensible a los ruidos, que tenga más facilidad de modulación, etc. Pero básicamente todo va a ser modificaciones de un esquema de modulación en amplitud y un esquema de modulación en fase. No sé si hay preguntas. ¿Ha quedado claro? Sí. Sí.